Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos quienes siguen nuestras transmisiones. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión más del 16 de mayo 2023. Siempre sabemos que este tiempo que le dedican, bueno, es parte de la formación de la educación continua que estamos comprometidos todo el profesional de enfermería. Muchas gracias, maestro Jafet, te saludo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Antes de iniciar la sesión, quisiera hacer la presentación formal de esta actividad del día de hoy. Como lo comentaban, hoy está con nosotros el licenciado Jafet Ábalos Durán. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es licenciado en enfermería. Él realizó su servicio social en el Instituto Nacional de Cancerología. Él ha asistido a diversos cursos de educación continua, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También ha sido ponente de diversos temas. Y dentro de su trayectoria laboral, él estuvo en el Centro Oncológico Internacional COI, en puestos de operativo, de investigación y de jefatura. Y asimismo, él fue responsable nacional de acreditación local y federal en la Ciudad de México y en el norte de nuestro país. Él también tuvo experiencia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, también en el Hospital General Joco, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue también encargado del área de docencia en CAT. Estuvo en el Grupo Salud Integral GSI, como dirección en la parte de la dirección y coordinación multidisciplinaria, y también ha sido parte del personal operativo. También fue acreditador nacional privado en los servicios de salud y empresas, y también tiene experiencia en la Universidad Tecnológica de México, en el UNITEC, como supervisor y docente de campos clínicos en enfermería. Maestro Jafet, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en este tema tan importante sobre los medicamentos y la parte de la calidad y la seguridad. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Es una sesión que, pues bueno, es de suficiente trayectoria y obviamente, pues, interés para al menos la mayoría de los que estamos aquí presentes porque, pues bueno, son aspectos que nos dan la parte profesional, nos dan la parte ética, nos dan la parte de conocimiento y, pues, obviamente, para poder dar resolución a diferentes áreas, ¿no? Voy a dar inicio a la sesión. Si se puede transmitir ahorita el video en buena calidad, me lo hacen saber, ¿vale? Por favor. Muchas gracias, maestro. Adelante, y esperemos que por ahí tu agenda lo permita y al final podamos tener un espacio de preguntas y respuestas. Yo me mantengo aquí atrás de la transmisión y adelante. Claro que sí, con gusto. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Espero que ustedes puedan ver la presentación. Justamente daba clic en compartir. ¿Es posible visualizar la plantilla que estoy observando en la computadora? ¿Todos podemos? Todavía no se ve, todavía no se ve. A ver si, déjame ver si estamos habilitados. No, espérame, es que no tenía habilitada, una disculpa. Ya puedes transmitir, ahora sí. Ok. Ya, compartir. Ya. Ya se ve la transmisión. ¿Sí? Ok. Adelante. Bueno, vamos entonces a dar inicio a la sesión. El tema, obviamente, pues abordado mediante el cual se les hizo llegar la invitación para este día es respecto a la calidad y seguridad en la preparación del medicamento. ¿Eh? Ahora bien, si nosotros nos quedamos obviamente en el enfoque, desde la definición que nos brinda la Real Academia Española, justamente en este 2023, nos hablan de la calidad, ¿no?
La calidad está definida como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor o su utilidad. La seguridad debe de poseer la cualidad de ser seguro, efectivamente, ¿sale? Y pues bueno, el medicamento que pues bueno va a ser la sustancia que administrada en el interior o en el exterior de algún organismo animal sirve para prevenir, curar o aliviar la enfermedad y corregir o reparar las secuelas de esta. Ahora, si nosotros tuviéramos posibilidad de homologar estos tres conceptos para poder dar paso a una visión amplia en nuestra visión, nos daríamos cuenta que efectivamente son aspectos que son fundamentales desde que nosotros abordamos a trabajar al área de la salud. Obviamente, pues bueno, la formación habla mucho de ello. La formación que nosotros llevamos desde escuela, la formación una vez egresados, nos van permitiendo consolidar y actualizar inclusive los conocimientos porque, pues bueno, sabemos hoy en día que es una de las grandes ventajas de la actualización continua. El conocimiento sí es bien cierto que está pues plasmado en artículos, en revistas de divulgación científica, diferentes aspectos, pues entonces nosotros podemos tener un visto bueno mayor si nosotros tenemos ese enfoque de actualización continua. ¿Por qué? Porque nos habla a lo mejor de una herramienta no solamente cognitiva, sino también operativa. Obviamente, pues bueno, si nosotros nos vamos a lo mejor en líneas de mando, en jerarquías, nos vamos a poder dar cuenta que efectivamente las personas pueden llegar a tener mejores herramientas, inclusive para poder afrontar una demanda, ¿no? Que sabemos que hoy en día, pues bueno, las personas llegan a tener suficientes tropiezos, llamémosle así. En ocasiones van agarrados de un descuido, en ocasiones pueden indirectamente estar vinculadas a una omisión, que pues bueno, no es lo que se desea, ¿verdad? Para todos. Pero bueno, entonces, podemos nosotros incentivar, podemos motivar mucho al personal, obviamente pues desde nuestras áreas cuando estamos en alguna jefatura, cuando estamos en una supervisión, a través de la actualización. La persona sabemos que obviamente va a tener mejores herramientas para poder afrontar, a lo mejor hasta la parte de aprendizaje para las nuevas generaciones, las que nos vienen siguiendo, y obviamente también con las que pues vamos aprendiendo en la resolución de conflictos, y obviamente no solamente de conflictos, sino de retos. ¿Cuáles son los documentos regulatorios que podemos considerar? Y obviamente, pues las entidades relacionadas a la preparación de medicamentos. Como primera línea, al menos aquí en México, tenemos una regulación directa mediante las normas oficiales mexicanas, haciendo referencia a lo mejor nada más a los numerales que corresponden a la Secretaría de Salud. El la norma 019 nos está hablando obviamente de la práctica de enfermería en el sistema de salud mexicano. El 022 que pues bueno nos habla de la terapia de infusión, que pues bueno, prácticamente muchos de esos medicamentos van a tener una característica de ingreso al organismo mediante un catéter, mediante una línea de infusión segura y pues bueno, no siendo menos puntual, una norma que nos habla de cómo el personal de farmacia se encarga de hacer todo este trazo que va llevando el personal de enfermería, pues bueno, de la mano de la indicación médica, la justificación de la utilización del medicamento, o también puede ser inclusive la parte de inercia. Si nosotros nos damos un visto bueno, podemos, si se alcanza a transmitir, ya está conectada. Nosotros vamos a hacer una línea que nos habla de las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Entonces podemos nosotros, pues hoy en día, tener referencia, al menos para esta ponencia, vamos a hacer mucho énfasis en el punto, naturalmente el uno siempre lo vamos a hacer, vamos a tomar todas en cuenta, pero principalmente nos vamos a abocar a la número 3, seguridad en el proceso de la medicación, que bueno, no solamente es el brindar el medicamento al paciente, sino también pues seguir un procedimiento lineal mediante el cual también les voy a presentar imágenes eh, en cuanto a lo que se refiere, evitar que pase el punto número 7 de las acciones esenciales, el registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasi fallas.
Naturalmente, pues bueno, también la cultura de seguridad del paciente llega a tener suficiente peso, porque pues cómo vamos nosotros a educar a ese paciente para que pueda tener beneficio en el inmediato, mediano y largo plazo. Si nosotros nos vamos a la parte de los estudios, nosotros encontramos que la actividad mutagénica, aquella que pues bueno, no es una manera ordenada dentro de la célula, en la parte de ADN, nos habla obviamente de análisis de aberraciones cromosómicas. Esto es, pues bueno, cambios que quizá la mayor parte del tiempo, si bien puede ser controlados, podría no serlo tanto. Ajá. ¿A qué nosotros podemos llamarle calidad de seguridad? No solamente a la preparación, sino a la seguridad hacia mi persona. Yo como personal de salud, ¿qué mecanismos o estrategias tomo en cuenta para poder hacer frente a ello? Ujú. Obviamente, pues bueno, también los estudios nos permiten generar a través de métodos analíticos, se pueden detectar cantidades pequeñas de químicos en la sangre y en la orina, por no decir, pues bueno, lo que nosotros podríamos llevar sobre nosotros, a lo mejor en la ropa, en los guantes que llegamos a utilizar cuando así aplica, el cubrebocas, a lo mejor la careta o cualquier parte del equipo de protección personal que le llamamos el EPP en algunas instituciones. Encontrábamos inclusive también en el año de 1979 eh, que se hizo un estudio mediante el doctor Fali y colaboradores donde se encontraba la acción mutágena de algunos fármacos en la orina justamente de las enfermeras que administraban productos citotóxicos. Naturalmente, pues bueno, van a existir diferentes maneras como se puede hacer como el rastreo de estos medicamentos cuando no se tiene a lo mejor unas medidas de protección suficientemente pues buenas, las personas obviamente van a tener en el mediano y largo plazo un desenlace que pudiera ser fatal si no se tiene como ese seguimiento, ¿no? Realmente creo que las instituciones de salud se encargan de brindarnos lo que está en sus posibilidades, que es algo que también debemos de entender, pero bueno, no obstante, también las personas deben de tener esa parte de iniciativa para hacer sus estudios anuales. Obviamente, pues una parte porque somos personal de salud y estamos sí o sí obligados a hacernos estudios anuales, diferentes estudios. Puede ser un check-up integral, un check-up general, pero también puede ser focalizado porque si nosotros ya teníamos detectado el área de riesgo, algunas áreas no me dejarán mentir, esas áreas de riesgo que puede tener, por ejemplo, radiología, que pues bueno, llevan inmersamente en el manejo de su carrera, de su hacer, la radiación, que puede tener niveles controlables, niveles en los que se puede minimizar un poco el riesgo, pero pues bueno, directamente se sabe el riesgo. Nosotros como personal de enfermería también estamos expuestos a diferentes cosas. Un poquito más adelante les voy a mostrar imágenes, pues bueno, de lo que podemos encontrar justamente en la preparación de los medicamentos. La seguridad en la manipulación, pues bueno, de los medicamentos nos puede hablar de que hay riesgos potenciales en el personal que tiene la manufactura, la preparación y la aplicación. Los cambios en la información genética celular, estos hablábamos hace un momento, desde el desarrollo del cáncer que se puedan presentar naturalmente, pues bueno, en el personal femenino, abortos espontáneos, daño hepático, pero pues bueno, eso no se ve limitado a esa parte solamente en mujeres, también en nosotros los hombres puede generar un cambio suficiente, pues bueno, para que esa calidad que llegan a presentar los espermatozoides puedan verse afectados directamente por la interacción con este tipo de sustancias. Ajá. La actividad mutagénica en las cepas bacterianas, que se puede también visualizar en la orina de los pacientes, así como en el personal de enfermería que está expuesto. Sabemos que, pues bueno, si no se tienen esos elementos formales, esos elementos de control, van a tener pues un problema mayor. Si nosotros nos vamos ya directamente a las prácticas seguras para la manipulación de fármacos, vamos a encontrar la educación y formación hacia los trabajadores. El trabajador que, pues bueno, debe estar conociendo a fondo todas las características de los medicamentos, se deben de tener en consideración los aspectos legales, las normativas locales y gubernamentales, así como las medidas de protección al ambiente. Ojo, ¿a qué me refiero con las medidas de protección al ambiente? No solamente es el desecho mediante
la parte de la basura municipal o donde se haga el desecho de esas jeringas, de esos frascos, de esas bolsas que se ocuparon con el paciente que pues bueno, podían tener suero con medicamento, las soluciones, todas las que se llegan a ocupar en el nivel hospitalario, no solamente es el ambiente después del desecho, es también hacia el ambiente, cuando ese producto de desecho, valga la redundancia, sale del centro de atención de salud, ¿vale? El siguiente punto nos habla también que se debe de contar con un buen diseño, aseo y mantenimiento del área de trabajo. Hay un tema que se llega a utilizar todavía, se llega a mencionar inclusive en las escuelas europeas de enfermería. Quien ha tenido oportunidad a lo mejor de visitar una instancia cruzando el océano, nos vamos a encontrar que le denominan islas, ajá, islas de aislamiento aséptico. Ajá. Nosotros lo conocemos como las cabinas de seguridad biológica. Pueden ser sinónimos. Ajá. ¿De qué nosotros estamos hablando? ¿De qué nosotros hacemos referencia? Todos esos medicamentos que se llegan a preparar pueden tener una posibilidad de limitar el daño hacia el personal expuesto. Obviamente el que prepara no solamente es el único que está expuesto, sino también el que aplica y ahí entramos nosotros. También puede ser las personas que llegan a hacer como el traslado de ese medicamento a algunos lugares, ¿vale? Debemos de tener en cuenta los equipos de protección personal, que pues bueno, si bien pueden variar de una institución a otra o por ejemplo no existir, pues bueno, también sabemos que el hacer debe de tener una vinculación directa con nuestra protección, ¿vale? Porque hay ocasiones que, pues bueno, si no se tienen ciertos cuidados, yo me puedo llevar partículas de esos medicamentos en el caso de no tener ciertas medidas de seguridad. En un momento les voy a dar un pequeño ejemplo para que sepamos inclusive desde las ampolletas, las ámpulas que debemos de estar ahí ocupando con, pues bueno, bastante cuidado de la apertura, la inspección, todo lo que podríamos encontrar directamente en el medicamento, obviamente en la preparación y o para la dilución del mismo, eso nos va a servir bastante, ¿vale? Debemos obviamente de conocer fichas técnicas, ahí es cuando viene la parte de cuando estábamos en formación, que tanta información traigo de la mano para poder hacer frente a la demanda del entorno. La protección personal, que en algunos lugares se puede utilizar. La institución, ya como les comentaba, está obligada a proporcionar recursos suficientes e información completa al personal. Estos recursos podrían no ser iguales en todas las instituciones. Las instituciones tienen un recurso asignado, o inclusive si hablamos a nivel gubernamental o también de la iniciativa privada, un nivel de presupuesto mediante el cual obviamente se va a asignar cuánto es lo que puede ocupar cada persona, en qué momento. Esto obviamente, pues bueno, lo vamos a encontrar en los PNO, los procedimientos normalizados de operación. Nos va a decir el material, el equipo, los momentos, obviamente las políticas y todo lo que está alrededor, ¿vale? Debemos de tener una mascarilla de protección con filtro, de ser posible, aun con la existencia de cabina de seguridad biológica. Sabemos que, pues bueno, la cabina de seguridad no nos da el elemento del 100%. Debemos de tener también, de ser posible, gafas con protección lateral al menos. Ajá. Las gafas de protección lateral podrían ser suficientes si están correctamente colocadas, pero también si yo sé que se generan gases, que se generan vapores, pues debo de tener mayor conocimiento de qué es lo que estoy ocupando y cómo me puedo encargar de alejar de ese riesgo. Es decir, las gafas no solamente van a ser con espacio entreabierto, que serían en la parte baja y un poco hacia lateral, sino también podríamos inclusive considerar el uso de gogles, ¿vale? Vamos nosotros a observar lo que es la bata quirúrgica de algodón o de baja permeabilidad. Lo ideal es que sea una bata que no sea permeable, que no sea porosa, porque en ocasiones nos encontramos que el algodón, aunque es el elemento más fácil de distribuir, de hacerle llegar al personal, pues bueno, ese algodón puede llevar partículas, inclusive ese material, el mismo algodón, puede hacer que la sustancia baje hacia nuestra piel y pues bueno, originar las cosas que idealmente necesitábamos alejar, como les comentaba al inicio de esta sesión.
El gorro desechable también tendría que ser no permeable, pero pues bueno, les comento, la institución sabrá qué recurso nos facilita. En algunos momentos he conocido compañeros y también, pues bueno, su servidor lo ha hecho, cuando los sistemas de salud hace poco tiempo se vieron aplastados por la cuestión de la pandemia, pues bueno, nos tocaba hacer la compra del insumo, aunque nos los proporcionaba la institución, a veces no era suficiente. ¿Y cómo te dabas cuenta? Por la cantidad de compañeros que tenían ahí el contagio, que era muy marcado. ¿Ah? Y pues bueno, también los cubrezapatos, que se deben de considerar un material no permeable, pero pues bueno, disculpen, ¿alguien tiene encendido su micrófono? Ya les comentaba entonces el equipo de protección personal que aquí les muestro. Obviamente debería de marcarse, al menos para el personal preparador, como el uso obligatorio, cuando se llegan a preparar mezclas. Ajá. Pueden ser medicamentos, puede en algún momento ser quimioterapia, puede ser la nutrición hasta parenteral, que si nosotros nos asomamos a la farmacopea, nos dice que, bueno, tendría que haber un centro de mezclas, no solamente aquí en América, sino también se puede hacer presente eso al menos bibliográficamente en Europa, pero ¿qué nos encontramos en los hospitales de Europa? La farmacopea incita a la parte de farmacia a hacer la preparación, la dispensación de los medicamentos. Obviamente esto no se ha cubierto. Aproximadamente esa propuesta que se tiene se generó desde el 2003, pero no se ha tenido éxito y todavía el personal de enfermería pues es quien lleva esta parte. ¿Mm? Podemos entonces podemos nosotros aquí ver las características del equipo de protección que les comentaba. La protección respiratoria, sabemos que los cartuchos, pues bueno, tienen una calidad de elaboración distinta dependiendo del tipo de cartucho, la durabilidad, el uso y obviamente también el entorno. El uso obligatorio de overol, el uso obligatorio de gafas antisalpicadura. Ahorita les voy a explicar por qué la salpicadura. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo que nos puede servir para toda la vida recordar esta parte, que se haga obligatorio pues el uso de los guantes. Sabemos que al ser de látex llegan a tener eh, porosidad por el roce con la superficie, se genera esa porosidad que pues bueno, nos hace incrementar el riesgo de exposición a todas las sustancias y el uso obligatorio del cubrecalzado. Las formas de exposición, que pues bueno, son las vías de penetración, puede ser naturalmente la piel, los ojos y las mucosas. Ajá. Podemos nosotros también, una forma de exposición, los derrames. Ajá. Los derrames no solamente hablamos a lo mejor como de película de Hollywood, ¿no? Que se veían derrames de un camión volcándose con alguna sustancia peligrosa. No, los derrames también existen. Ajá. Pueden estar presentes en un área inclusive transitada por pacientes que en algún momento llegan a tener como pues el área común en las áreas de hospitalización, inclusive en las áreas de investigación, donde se haga ese traslado del medicamento que pues bueno, por desfortuna se llega a vaciar o se llega a tirar. Ajá. Puede existir también la inhalación de los aerosoles, ajá, que vemos ahí también en la tercera imagen, todas esas pequeñas partículas rojas que ustedes pueden alcanzar a ver, pues bueno, también están ahí presentes. La parte más dolorosa, naturalmente la podemos ver ahí en la cuarta imagen, donde nos afecta directamente, ajá, porque pues bueno, estamos rompiendo la primera barrera de protección y al menos de las que tiene el organismo para hacer frente a diferentes agresiones del entorno. Si nosotros lesionamos la piel, pues bueno, entramos en riesgo. Las lesiones punzocortantes también son un motivo de preocupación. Obviamente, los organismos nacionales e internacionales, mediante la investigación que en ocasiones es retrospectiva, se llegan a dar cuenta que los niveles de personas que se llegan a lesionar llegan a ser altos. Obviamente, pues de ahí se generan las recomendaciones o, bueno, las buenas prácticas para que obviamente el personal mitigue esa parte, ¿vale? Si nosotros también entramos en la parte de los tipos de accidentes, podríamos nosotros ver lo de las salpicaduras, ¿vale? La primera imagen, de izquierda a derecha, nos permite observar cómo
cómo salta ese medicamento, que pues bueno, la imagen que ahí les coloco es de una situación mediante la cual nosotros hacemos en el día a día, en el centro hospitalario, en los centros de investigación también se llega a hacer, inclusive dentro de las cabinas de seguridad biológica se lleva a cabo esto. Las salpicaduras, ¿cómo podemos atender esta parte? La salpicadura nosotros podemos tener una medida de seguridad tan pequeña como el tamaño de una torunda. ¿Por qué? Porque si nosotros, en el momento que tenemos que extraer con nuestra aguja del frasco vial el medicamento o la sustancia, nosotros en el punto de disensión le podemos colocar un algodón. Ajá. Si bien está comprobado que el algodón no es directamente a lo mejor el material idóneo, pero pues bueno, no se ha encontrado un material universal para que se pueda ocupar. Puede ser también gas, inclusive si así lo deciden. Ajá. Entonces, ahora bien, ¿cómo se puede mitigar esa salpicadura que ustedes ven en la primera imagen? Si ustedes utilizaran un algodón con un poco de alcohol, podemos colocar el algodón justamente donde vamos a extraer la punta de la aguja. Cuando nosotros saquemos directamente, ¿dónde se va a quedar atrapado ese medicamento? En el algodón. Es entonces cuando nosotros generamos un mecanismo de precaución. Sabemos nosotros que hay medicamentos que llegan a tener una vía rápida de generación de aerosoles, por no decir solamente los antibióticos, los generan, muchas sustancias pueden generar aerosoles, y pues bueno, al menos ahí tendríamos el riesgo limitado a la salpicadura de la primera imagen. La segunda imagen, si nosotros observamos un entorno regular de la atención hospitalaria, podemos ver que en algunos lugares todavía se llega a aplicar medicamento directamente en los frascos de solución, que no debiera ser así por el entorno que tenemos, que pues bueno, se puede contaminar el medicamento. ¿Ah? Si nosotros observamos la tercera imagen, que nos está hablando pues obviamente de la contaminación, ¿m? Ahí es contaminación directa. Las personas ahí no van a observar muchos detalles menores cuando no se realizan cambio de guantes. Hay personas que inclusive llegan a preparar medicamentos y tienen una salpicadura, inmediatamente remueven con gasa o remueven con algodón, que puede estar sí o no empapado de alguna solución, incluyendo alcohol, pero eso no es suficiente. ¿Qué es lo que te dice a lo mejor el NIOSH? NIOSH es una entidad gubernamental de los Estados Unidos de América que se encarga de ver la salud ocupacional, mediante qué elementos los trabajadores, obviamente, pues bueno, tomado de la ASHA, que directamente ya es una recomendación laboral para disminuir riesgos. Ajá. En Estados Unidos les comentaba qué es esto. Mediante estudios retrospectivos se sabe cuáles son las prácticas seguras, porque el personal, cuando contamina el guante, debe inmediatamente de retirárselo, porque pues bueno, el medicamento no siempre se llega a eliminar, puede quedarse impregnado en el guante, generar otra sustancia y puede inclusive contaminar. Se llegan a tener aislamientos de medicamentos muy marcados. Si yo llego a salpicarme, por ejemplo, de medicamento de adriamicina, y si se me llega a quedar en el guante, recordemos que la adriamicina es un citotóxico, un antineoplásico, un medicamento para poder atender el cáncer en una de sus modalidades mediante la quimioterapia. Nosotros sabemos que si tenemos contacto con esa adriamicina, que pues bueno, si es de riesgo, es un antibiótico antitumoral, les comentaba, cuando yo llego a manchar el guante, aunque lo limpie, no se va a retirar. Ajá. Imagínense si eso pasa con un medicamento que tiene una coloración, en este caso es roja específica. ¿Qué va a pasar con los medicamentos que no tienen color? No puedo delimitar mi área de seguridad diciendo que como no se ve la mancha, no está sucio o no está contaminado. Al contrario, es otro tipo de situaciones. Y nosotros observamos también, pues bueno, ya les comentaba la cuarta imagen de izquierda a derecha, la punción que pues bueno, puede existir en todo momento, aún con el mayor grado de expertise, un descuido genera esta parte. Las fases en la manipulación de los fármacos, les comentaba, si nosotros hacemos una línea trazable desde la parte de la calidad, nosotros debemos de ver la preparación, la administración de los residuos, que pues bueno, también ahí es muy importante, y también el transporte. Ajá. El transporte en algunos lugares, recordarán ustedes
que los centros de mezclas que llegan a tener convenio con muchos institutos, hospitales, centros de investigación, el lugar donde se prepara el medicamento, se llega a transportar. El transporte no solamente se refiere a las personas que realizan como la parte de trasladar las cajas cerradas, las cajas selladas, sino el transporte también de nosotros. Ajá. Cómo nosotros podemos moverlo de una área a otra. ¿Quién es el personal que interviene directa, indirectamente? El transporte se vincula también con el personal de intendencia porque, pues bueno, ellos son los encargados de desechar lo que nosotros generamos en las unidades hospitalarias. Naturalmente, la preparación de los enfermeros, la administración del personal de enfermería y obviamente, pues bueno, esa eliminación. En algunos momentos también son los afanadores, estas personas que pueden tener pues un grado de riesgo alto si nosotros no tenemos esa seguridad, obviamente a limitar la exposición ante ciertas sustancias, porque pues bueno, sabemos nosotros que les comentaba, cuando nosotros llegamos a cargar medicamentos, generamos gas, pero ¿dónde se queda esa parte de gas cuando lo llegamos a limitar? Con una gasa, con un algodón, se llega a quedar a lo mejor si tenemos un nivel de descuido, tirado en el piso. Y ahí ponemos en riesgo no solamente al afanador, sino a otra cantidad de personas, que pues bueno, no siempre vamos a tener posibilidad de ver. Em, si nosotros podemos visualizar los riesgos y efectos en la salud al no usar la protección adecuada, ahí los invito a lo mejor a que tengan posibilidad de revisar los artículos, se los voy a poner al final de la bibliografía. Quien gusta que le comparte la información, con todo gusto van a tener manera de contactar. Les puedo hacer inclusive un asesoramiento integral si hubiese necesidad de ampliar alguna parte que no quede respondida en la parte de dudas y quejas que se tiene, pues bueno, programada para el final de esta sesión. ¿Ah? Dentro de los riesgos y efectos, locales, pues bueno, vamos a observar la dermatitis que puede ser inmediata, inmediata tardía. Podemos observar prurito, podemos observar urticaria, podemos observar quemaduras, podemos llegar a presentar mucositis. Ojo, la mucositis no solamente obedece a una parte de agresión directa. ¿Ah? La mucositis también nos está hablando, a lo mejor ya de un cambio. ¿Dónde se podía observar la mucositis? A lo mejor un poquito cuando se empezaba a desarrollar esa parte de oncología, que pues bueno, es la parte donde su servidor tiene la mayor parte de experiencia, tanto de la parte operativa como de la parte de gerencia, la parte eh, de certificación o preparación para certificación, después de auditar ciertas empresas de salud, podíamos visualizar que la mucositis se hacía presente en personas que tenían una exposición constante a los medicamentos y no solamente a los oncológicos. Muchas de las personas llegaban a tener esta parte. Naturalmente, pues bueno, en los rastreos médicos que se hacían, se encontraba que estas personas eran sanas aparentemente respecto a los estudios que se tenían antes de su ingreso a laborar, pero pues bueno, al no tener las medidas de protección, empezaban a desarrollar cambios en el organismo que no eran pues del todo bien aceptados o que no se podían disminuir los riesgos que se tenían al estar pues en el trabajo, en el día a día. Algunas personas inclusive, como se los menciona aquí en la plantilla, llegaban a presentar vértigo. Les comentaba, no solamente es por la parte de la exposición al líquido, sino también en la generación del gas. O también en estas partículas que podemos ir dejando en las charolas de medicamentos cuando no se llegan a limpiar correctamente o adecuadamente. ¿Vale? Aquí les muestro una parte que bien les comentaba, al menos la seguridad en la manipulación de la quimioterapia oncológica. Les voy a dar unos segundos para que observen la imagen. Bueno, se preguntarán ustedes qué es lo que tenemos ahí enfrente. Del lado izquierdo de la imagen podemos observar algo muy similar
como a una vitrina metálica que pues tiene vidrio. Podemos nosotros observar que se tienen soluciones al interior de esta cabina a este tipo de estructura que se llega a ocupar en Europa, se llega a ocupar en Asia, Norteamérica, también aquí en América tenemos muchas instituciones que la tienen. Sudamérica, pues bueno, también naturalmente lo llega a tener. Esta es la cabina de seguridad biológica. Un poquito más adelante les voy a detallar toda esta parte de la cabina de seguridad biológica, que si bien su nombre lo dice, es para mitigar el riesgo tanto de contaminación del fármaco como la exposición al personal. Ajá. Podemos nosotros observar que tiene el compañero o compañera que está ahí preparando con su equipo de protección del lado derecho un carrito con charolas. Ya tiene los membretados. Obviamente también es una parte de la seguridad del paciente la identificación correcta mediante la indicación médica. Debemos nosotros también conocer el estado potencial o real de las alergias para poder saber cómo lo vamos a manejar. ¿Ah? Cuando nosotros aplicamos ciertos medicamentos, debemos de conocer cómo podemos hacer énfasis. La calidad y seguridad en la preparación de medicamentos nos obliga a leer las fichas técnicas de los medicamentos. Como ustedes recordarán, esa calidad también se genera mediante el conocimiento de la persona, la actualización continua. Hay un medicamento, quizá lo han utilizado, fosaprepitant, lo tiene MSD, el laboratorio es MSD. Es un medicamento que llega a ser liofilizado, pero ese se tiene que vertir el medicamento, viene liofilizado y viene líquido. El líquido se debe de vertir una vez que el frasco ya se inclinó 45 grados de la parte de abajo, para que el medicamento pueda deslizar prácticamente líquido, entrar por un costado, porque si nosotros hacemos la infusión brusca, la infusión fuerte del medicamento directamente en la ampolleta, ese medicamento se llega a inactivar. Obviamente tiene un periodo de caducidad menor y pues bueno, podría inclusive la molécula desestabilizarse o inclusive inactivarse solamente por ese descuido, porque no leí la ficha técnica. Naturalmente el LEMENT, IB, que así le llaman al medicamento que es un antiemético, ¿qué le va a ocurrir a mi paciente? Pues no va a tener el mismo control de su reflejo nauseoso. Naturalmente, pues bueno, el paciente en ocasiones por cómo se siente mal, no regresa. Pero bueno, ¿qué podríamos nosotros hacer para que regresara? Leer la ficha técnica, saber cómo se prepara el medicamento y de ahí hacia adelante. ¿Vale? Les comentaba inclusive de la parte de los fármacos antineoplásicos, cuáles eran. Les mostraba la cabina de seguridad biológica en la plantilla anterior, que pues bueno, es donde se llegan a utilizar particularmente este tipo de medicamentos. Le llamábamos anteriormente citotóxicos. Sabemos que, pues bueno, a la fecha llegan a limitar la propagación o inclusive tener una parte paliativa en cuanto a la enfermedad, ¿sale? Porque pues bueno, sabemos que el desorden celular que se llega a generar, que es el condicionante para que se presente el cáncer o la característica definitoria, pues bueno, llega a verse limitada, no solamente hacia el paciente. Yo también puedo mitigar el riesgo de tener, pues bueno, cáncer justamente por la parte de la exposición. Ajá. Hay una parte que les comentaba de la quimioterapia. Ajá. Les comentaba que es sistémica, por tanto ejerce acción sobre tejidos sanos, mayormente de proliferación rápida. Y ustedes bien recuerdan, hubo una presentación donde les hablé de la mucositis. Ajá. Entonces, ¿qué estoy viendo con la mucositis? Que la exposición a ciertos fármacos no siempre van a ser de la parte de oncología, pueden ser una manifestación de que no se están teniendo buenos controles, al menos en la preparación de los medicamentos. Obviamente ese esmero que llevo en mi práctica quizá no es suficiente, quizá la persona no está al 100% capacitada o del todo, no está del todo, ¿cuál es la palabra correcta? No está del todo apta para poder preparar los medicamentos, porque pues bueno, no solamente contamina el área, contamina el medicamento y obviamente el trazo hacia su persona, pues bueno, puede incrementar la carga o el gasto público para poder hacer los estudios para las personas que están en instituciones públicas
que pueden tener la atención de la salud en esas instalaciones. Pero bueno, también la parte de los seguros de gastos médicos que pueden llegar a tener las empresas privadas pueden generar un tropiezo, porque la persona está haciendo que crezca el riesgo por no tener esas medidas de protección, ¿vale? Les hablaba obviamente, pues bueno, los efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos de la preparación, que puede tener una limitación baja del daño si nosotros no tenemos ese conocimiento. ¿Cómo? Tenemos que leer, tenemos que estar totalmente al día. Ajá. Hablábamos de cuántas horas era necesaria para que el personal de enfermería realmente estuviese actualizado. En algunos momentos, cuando ustedes llegan a revisar algunos currículum, cuando llegan a platicar con algún compañero, te das cuenta que una persona en promedio, al menos en la parte de enfermería, tendría que estar cubriendo anualmente al menos 150 horas de actualización. ¿Ah? Realmente esas 150 horas, a lo mejor no lo sabes todo, pero debe de ser algo que te permita tener mayores herramientas para poder afrontar, pues bueno, la velocidad de cambio de actualización de todo lo que nos pasa. Es posible que a lo mejor hoy aprendo algo, pero podría ser diferente en 6 meses. ¿Qué nos ha venido pasando ahorita? Pues bueno, aparte de todas las enfermedades que podemos tener conocimiento de ello, ¿qué ha pasado con el rastro de COVID? Ya se tiene mayor conocimiento. Anteriormente era considerada enfermedad de trabajo, lo cual ahora no es así en todos los lugares. Ahora se puede considerar inclusive como descuido. Obviamente, pues bueno, las instituciones y los seguros tuvieron que reformar la información que ya se tenía respecto a esto, ¿vale? Los riesgos en la salud, pues bueno, utilizar la protección adecuada, pueden presentarse esterilidad, ya les comentaba, tanto en el sexo masculino como en el femenino, la presencia de embarazos ectópicos, esto pues bueno, para las personas que están, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Las personas llegan a tener embarazos ectópicos, obviamente pues no es una cantidad considerable, pero al existir, pues bueno, llega a tener otra descendencia. El aumento de malformaciones. No solamente vamos a hablar de la parte de malformaciones congénitas. ¿En qué momento yo puedo saber si la familia que se pueda llegar a tener, los hijos, inclusive hasta los nietos, pueden tener trazos de ese descuido, ¿vale? Las malformaciones congénitas, si bien es un factor que puede disminuir la calidad de vida de la persona, puede inclusive limitar la calidad de vida. Las malformaciones, nosotros sabemos que no siempre van a ser físicas. Ajá. Las malformaciones también pueden visualizarse en sistema nervioso central, en sistema respiratorio, sistema tubo digestivo. Es una de las partes que nosotros podemos visualizar la parte del sistema digestivo que puede llegar a tener alteraciones considerables. ¿Por qué? Porque, pues bueno, inclusive hemos encontrado en entornos de trabajo donde las personas no realizan a lo mejor un lavado de manos adecuado y así están consumiendo alimentos en los centros hospitalarios, en las centrales de enfermería. No obstante, las centrales de mezclas, aunque se tiene un aislamiento, inclusive se tienen lugares específicos para preparar el medicamento, las personas pueden tener a lo mejor esta parte como de rebeldía, llamémosle así. Entonces, esa misma rebeldía genera problemas al mediano y a largo plazo. Les comentaba, las malformaciones son congénitas, bueno, cuando se tiene, obviamente, pues, la descendencia en el momento presente, en el momento futuro, pero también hay malformaciones que se pueden visualizar en la persona en el momento. Ajá. El tubo digestivo, sabemos que, pues bueno, el cáncer de colon es una de las enfermedades que mayormente afecta a las personas hoy en día aquí en la población mexicana. La parte, pues bueno, también aumento de los abortos espontáneos. Se puede llegar a tener una disminución considerable a lo mejor en las tasas que se tienen registradas. Si el personal de enfermería tuviera a lo mejor esa posibilidad de tener un equipo de protección personal adecuado, un equipo de protección personal, le llaman en algunos lugares digno, aunque pues bueno, digno no se refiere a que la institución va a hacer todo lo que esté en sus recursos
para poder brindarlo. Va a estar lo que esté en sus competencias. En ocasiones, si ustedes pueden tener oportunidad de acercarse directamente a ver lo que están haciendo las personas en las políticas de salud, en cada plan nacional de desarrollo se llega a renovar cada sexenio, al menos aquí en México, se van a encontrar que en ocasiones la inyección al gasto público va de bajada o se afecta por diferentes cambios en los sistemas de administración. Ajá. Podemos nosotros inclusive ver hoy en día los rastros que dejó la pandemia, ¿sale? Porque se necesitó tanto recurso como fue imposible en su momento de conseguir. Después se tuvo el abasto, pero bueno, ¿qué nos encontramos en otras áreas? Pues un descuido. Podemos observar a lo mejor que hubo instituciones eh, directamente aquí en México, hablando sin ir tan lejos, que vieron un descuido de las enfermedades de las personas. Ajá. Podemos ver inclusive no solamente enfermedades oncológicas, podemos ver también a lo mejor los pacientes de VIH que tuvieron, bueno, varias enfermedades que se pueden mencionar. Ajá. La administración del sistema de salud mexicano permite dar solvencia a muchas enfermedades, pero también se pueden limitar estas enfermedades. ¿Cómo? Dando información a la población. Nosotros a lo mejor podemos pensar, bueno, si yo estoy en un tercer nivel, yo podría hacer algo en el primer nivel, como a través de la detección, a través de la orientación a las personas, no solamente porque estén internadas, sino en los centros de salud directamente con sesiones verbales, informativas, que pueden inclusive tener apoyo de material visual. Podemos en 10 minutos dar tanta información como queramos a las personas. Y eso se lo llevan a casa y eso es lo que sirve. Inclusive nosotros podemos tener a lo mejor esta posibilidad de acercarnos con los compañeros y si nosotros vemos, por ejemplo, en alguna central de enfermería, que pues bueno, es muy frecuente observar esta parte en ocasiones, no se debe de estar comiendo, no se deben de tener medicamentos a la vista, a menos que sean de utilidad, pero también la otra parte y la más delicada, no se deben de tener alimentos, ¿ah? Porque pues bueno, si bien o no los alimentos pueden ser el motivo por el cual las personas en ocasiones busquen el espacio no es el correcto en la central de enfermería. Se debe de tener siempre contemplado un comedor, apegándonos a los principios y normas que nos da la institución, que nos da obviamente pues el trabajo. Nosotros debemos de respetar eso, debemos de saber trabajar con eso. ¿Eh? Las características del área de preparación de la cabina de seguridad biológica que les comentaba hace un momento, pues bueno, la cabina debe situarse en salas blancas que cuenten con filtros de aire con alta eficiencia en atrapar las partículas. Ahí les muestro un pequeño esquema, cómo entran las partículas, donde dice 10.000, es decir, de izquierda a derecha, y tenemos ahí un filtro EPA. ¿Ah? Esa es la particularidad del filtro EPA. No solamente se utiliza directamente en la parte donde están las centrales de preparación de medicamentos, sino también este tipo de filtro llega a utilizarse en las áreas donde están los trasplantes. Quienes hemos tenido oportunidad de trabajar, inclusive de hacer investigación en las unidades de trasplante, no solamente de la parte de hematología, sino de todas las áreas, llega a ser necesario conocer este requisito. El filtro EPA tiene una duración específica. Obviamente, pues bueno, ya los centros de salud, las instituciones de salud que tienen este tipo de filtro, le dan un tiempo uso. ¿Ah? No va a ser lo mismo, a lo mejor un filtro EPA que está funcionando todo el día, a lo mejor a un filtro que está funcionando durante 15 o 20 minutos al día. ¿Mm? Van a tener obviamente, pues bueno, que hacer uso del área con la presión negativa, se va a requerir que estén las puertas cerradas del área de preparación. Ajá. Les comentaba también, se debe de tener las puertas cerradas en las centrales en los lugares donde se hacen trasplantes, cualquiera que sea el tipo. Ajá. Obviamente para favorecer que ese filtro tenga una mayor durabilidad y que pues bueno pueda hacer su trabajo correctamente, aparte de proteger al paciente por la inmunosupresión que se hace presente. ¿Ah? Se deben evitar a toda costa, les comentaba, las corrientes de aire y también
la restricción del personal no autorizado, porque pues bueno, sabemos que al no estar autorizado puede tener tropiezos en la atención, puede poner en riesgo tanto a la preparación como a la persona si es que llegase a estar en un área de trasplantes, ¿vale? Les comentaba, este es un pequeño esquema de cómo funciona la cabina de seguridad biológica. Hay diferentes clases, hay clase 1, 2 y 3. Se puede tener letras, la A, la B y la C. Obviamente, pues bueno, van entre menor sea la letra, pues va a ser de menor riesgo del tipo de medicamento que se prepara. Si nosotros podemos ver que crece el número y crece la letra, podemos ver que ofrece mayor protección a la persona. Naturalmente, pues bueno, las cabinas de seguridad biológica, la clase 3, es la que se ocupa donde se tienen centros totalmente de investigación, de esporas, de cepas. Ajá. Se hablaba hace un tiempo que, pues bueno, este tipo de isla de contención aséptica sería necesaria en todas las unidades de salud donde se prepararán medicamentos. Si ustedes observan, en la imagen del lado, la mitad de la imagen del lado izquierdo, se sigue un flujo, ajá, donde entra el medicamento, donde entran los materiales. No sé si ustedes pueden alcanzar a ver esto que estoy señalando, que es la parte de entrada. Ajá. En esta parte es donde entran las manos del preparador una vez que esta línea que es el vitral baja. Una vez que se baja, entran las manos del preparador, que ya dentro tiene las soluciones, los frascos, las soluciones. Se puede tener alcohol. Ajá. Se hace aquí el área de preparación. Si en algún momento hay algún derrame de líquido, llega a caer aquí. Tiene un pequeño desnivel para que se pueda depositar ahí, pues bueno, el desecho, valga la redundancia. Ajá. Entonces, les comentaba, la zona de trabajo va a ser esta parte, ajá. Va a tener rejillas. Ajá. Si yo aquí estoy preparando mi medicamento, entonces el aire limpio va a entrar por aquí, baja por aquí el aire limpio a mi área de preparación, sube este aire que estoy llevando que viene contaminado y el filtro EPA está aquí, ¿ah? Justamente en la salida para que atrape y obviamente pues bueno, no contamina el preparador que está justamente aquí sentado y el ambiente naturalmente pues bueno, lo va a proteger, ¿vale? Ahí les muestro cómo se ve de frente la cabina de seguridad biológica, ¿vale? Como pueden ustedes ver, les comentaba, las rejillas aquí están en la parte del fondo, ajá, se llega a tener aquí, material puede ser algodón, lo ideal es que sea como propileno o un material no permeable, que pues bueno, al final de la preparación se llega a desechar. Podemos aquí observar, aquí donde está como eh, la luz que reflejó cuando se tomó esta fotografía. ¿Mm? Este es el cristal que sube y baja. Ajá. Tiene ajustadores laterales, obviamente para que quepan bien las manos. No pueden ingresar eh, los codos al área, pero también la parte de seguridad nos pide o nos exige cuando se llega a tener este tipo de cabina de seguridad biológica, que al menos introduzcamos nosotros las manos un poco más allá de la mitad del antebrazo. Ajá. Obviamente, pues para tener mayor seguridad en la preparación. ¿Cuál es la función de la cabina de seguridad biológica? Al menos ahora conocida, ya que ustedes conocieron la estructura, ya que observaron cómo se visualiza directamente qué es esta cabina. Ajá. La función es proteger al personal justamente de las salpicaduras, ¿vale? Filtrar las partículas desde 0.3 micras, la descontaminación y esterilidad de la cabina. La descontaminación, hay un poquito de situación que puede ser contraria dependiendo la información donde yo la esté revisando, porque se nos habla que las cabinas de seguridad biológica idealmente se tendrían que limpiar
con solución estéril, agua inyectable o puede ser agua, y que se pueda utilizar alcohol. Y posteriormente, ya que se realiza eso, se tiene que secar con gasa estéril prácticamente y se tiene que volver a colocar, ahora pero con un sanitizante con cloro para que se pueda dejar al menos la superficie aparentemente limpia y volver a limpiar, porque también se nos dice que el cloro no puede estar siendo directo porque al mediano y largo plazo sí llega a corroer el metal, aunque diga que es acero inoxidable, pero al efecto del agua, no de otras sustancias. Ajá. Obviamente, ¿qué hago si voy poniendo cloro directo en las superficies? La voy haciendo porosa la superficie y eso supone un riesgo para mí. Obviamente, la seguridad en la preparación se va a ver afectada si yo no sigo estos pasos. Y debo de capacitar al personal que está en las cabinas de seguridad preparando todo este tipo de medicamentos. ¿Ah? Una vez que se realiza esta limpieza, que se realiza esta sanitización, es normal que pueda llegar a quedar un poco de pelusa, que llegan a tener inclusive las gasas, aun cuando estén estériles, cuando no hayan sido manipuladas por nadie después del proceso de esterilización. Yo debo de proseguir a encender la lámpara que está en la parte de arriba de la cabina de seguridad biológica, que tiene una lámpara de rayos ultravioleta, ¿vale? Ahí, pues bueno, yo voy a hacer presencia de varias cosas, ¿vale? Si ustedes observan, la cabina aquí en el costado derecho de la imagen está conectada. Todo el tiempo está conectada, debe de tener un circuito de protección de tierra, porque pues bueno, naturalmente sabemos que si por un apagón eléctrico que no sea visualizable, se llega pues a generar un corto, pues bueno, no nos va a ofrecer el mismo mecanismo de protección, ¿vale? Si yo tengo apagada la cabina o si yo no tengo el aire activo, pues bueno, va a generar este problema de contaminación directa hacia mi persona, porque inclusive esa cabina cuando se llega a encender el aire, genera un ruido muy alto. Ajá. El ruido que se genera es tan alto que a algunas personas les llega a generar sordera en el mediano plazo. Ajá. Estamos hablando que entonces para hacer la preparación con este dispositivo debemos inclusive de ocupar protección auditiva. En algunos momentos se te recomienda que si tienes una exposición de 5 o más minutos al día, utilices protección auditiva para que también limites el daño en el tímpano por el efecto que genera el filtrado pues del EPA. ¿Cuál sería el procedimiento al interior de la cabina de seguridad biológica? Aquí se los puse lo más desglosado posible. Verificar la higiene de la superficie destinada a preparar medicamento para encender la cabina 30 minutos antes del inicio de la preparación y también 30 minutos después del término. Ajá. Obviamente en esos lapsos yo ya realicé la sanitización que les comentaba. Se debe de mantener la esterilidad del área con capos estériles, la sanitización de frascos, ámpulas y las bolsas de soluciones. Los membretes ya podrían estar listos para colocarse. ¿Esto qué quiere decir? Debe de manipularse la solución o el membrete del medicamento, debe de salir la solución y ya no regresar a la cabina una vez que salió, porque pues bueno, ya se rompió el proceso de esterilidad una vez que sale, porque idealmente se tienen que abrir los frascos y soluciones, deben de vertirse hacia la cabina, ajá, para que se puedan sanitizar, preparar y sacar membretados para entregar al personal que hace el transporte, o bueno, que a veces es el mismo que realiza la aplicación de la instalación del medicamento. Se debe de asegurar al personal de utilizar doble guante estéril encima del guante de nitrilo. Ya les comentaba que utilizar guante estéril no nos garantiza sanitización continua, no nos garantiza inclusive que el mismo talco que llega a tener el guante no contamine el área. Debemos tener mucho cuidado con esto. Ya les comentaba, cuando realizamos el calzado del guante, lo hacemos casi en la orilla de la ventana, ajá, de la ventana obviamente de la cabina de seguridad, para que ese polvo que, pues bueno, genera el talco,
por el guante de látex, que en ocasiones viene así, así se nos proporciona, no contamine toda la mezcla, inclusive el talco en algunas ocasiones llega a tapar los filtros y disminuye la funcionalidad de los mismos, ¿no? Obviamente, pues la calidad del filtrado se va a ver afectada y mi riesgo puede incrementarse, aunque yo tenga un filtro nuevo, pues bueno, si se ve contaminado por el talco, pues de nada me sirve tener los otros cuidados. Esto debe de ser parte de la educación que debe de llevar el personal de enfermería. La capacitación y el adiestramiento, obviamente en la presentación hacia el puesto o la inducción al puesto que se le dé cuando ingresa a laborar a una institución de salud. Se debe de considerar, como ya les comentaba, el recambio de los guantes cada hora en caso de la preparación continua o el contacto con el medicamento. Pues bueno, también los guantes no presentan alta impermeabilidad, específicamente a los citostáticos. ¿Ah? Ya les comentaba, inmediatamente que yo tengo contaminación del guante, lo ideal es cambiarlo. Obviamente, pues bueno, si no es posible porque el recurso también no es ilimitado en las instituciones de salud, yo debo de saber en qué momento sí y en qué momento no. Disculpen un segundo. También debemos de colocar antes la barrera de vidrio protector a una distancia y altura razonable. Ya les comentaba ahorita en el esquema de la cabina de seguridad. Mantener la barrera de vidrio protector con únicamente espacio para el movimiento de los brazos, con mucho cuidado, porque en ocasiones al hacer un movimiento brusco no es siempre un material templado. Se puede llegar a romper el vidrio y naturalmente pues nos va a cortar. Y en el peor de los casos que pues bueno también pueda generar una lesión incapacitante. Obviamente aparte de contaminar el medicamento o inclusive no de contaminarlo, sino de quebrarlo por la caída del vidrio sobre el medicamento. ¿Mm? Asegurarse de preparar el medicamento una vez estando los codos recargados en la superficie de la cabina de seguridad biológica. Debemos tener los codos siempre pegando, siempre tocando la base, la orilla de la cabina de seguridad para evitar daños. Hay ocasiones que el personal se llega a puncionar justamente porque no tiene un punto de apoyo razonable. Ajá. Considerar el manejo adecuado de las presiones para evitar que los frascos o ámpulas se rompan. Ya sabemos que debemos de hacerlo de tal o cual modo, ¿vale? Considerar de primera instancia utilizar gasas o turundas de alcohol al extraer el medicamento, ¿vale? Ya les comentaba esta parte segura que, pues bueno, las gasas o las turundas pueden tener alcohol y lo ideal es que también tengamos a la mano, a lo mejor gasas que puedan tener un poco de solución estéril, que puedan tener inclusive de solución fisiológica o agua estéril con un poco de cloro, ¿vale? Para poder descontaminar el área adecuadamente y secándola. Ya les comentaba, esta es la manera correcta como se sujeta al menos ahí el medicamento detrás de la cabina de seguridad. Se tienen todas las soluciones adentro, pueden observar ustedes al preparador, ¿ah? Puede tener ahí a lo mejor elementos. Esta imagen, recuerden, es tomada que pues de internet. Obviamente el personal ahí no tiene gogles, aunque sí debiera utilizar gogles. ¿Ah? Ahí también podemos nosotros observar que la persona idealmente debería de tener los guantes por encima de las mangas de las batas. ¿Ah? Pero bueno, tenemos muchos puntos a favor todavía inclusive para poder generar esta información y hacerla llegar a quien debe de tenerla. Se debe de realizar el aseo de la zona de punción del contenedor de bolsa o vidrios del medicamento, al menos si es de quimioterapias. Si tuviera otro medicamento, adelante, es el mismo procedimiento. Es exactamente el mismo procedimiento. Ajá. Antibióticos, si llegamos a tener inclusive la instalación o la adaptación de los medicamentos, los antifúngicos, etcétera, que tenemos en hospitalización, en diferentes áreas, también lo podemos realizar en un entorno seguro. Obviamente, dependiendo del tipo de medicamento, se puede ocupar sí o no. Si tenemos esporas u otras cosas, no llegamos a juntar los medicamentos. Se sabe, bueno, hoy en día que el mezclar cierto tipo de medicamentos también genera una exposición, una contaminación directa. ¿Ah? A sabiendas del personal de enfermería, si está capacitado, pues bueno, va a evitar en la medida de lo posible el desperdicio del recurso. Siempre importante colocar las etiquetas con información necesaria
la información necesaria, apegándonos a las acciones esenciales de la seguridad del paciente, y más si es necesario. Ajá. Asegurarse de desechar en contenedores rígidos los frascos y ámpulas vacíos acorde a su periodo de estabilidad. Recuerden ustedes que la estabilidad se va a ver limitada. Ajá. No son ilimitados los medicamentos en cuanto a su permanencia o su grado de actividad funcional. ¿Mm? Lo ideal también en el punto 14, y este es opcional, una empresa debidamente acreditada debe inactivar el desecho que así lo requiera, evitando inactivación química por ser proceso complejo en algunas ocasiones de algunos medicamentos. ¿Vale? El personal manipulador, al menos del medicamento oncológico, que es un foco mediante el cual yo puedo dirigir la información, eh, queda prohibido, pues bueno, usar cosméticos, spray para pelo, barniz de uña. Ajá. No todos lo hacemos o no todos lo hacen. Ajá. Comer, beber, masticar y almacenar alimentos, naturalmente ya dijimos por qué, porque es contaminación casi directa. Ajá. Introducir a la cabina materiales como papel, madera, cartón, lápices, gomas de borrar. ¿Por qué? Porque son materiales porosos que a final de cuentas pueden tener algo no razonable, mediante lo cual las personas eso lo llevan a las partes de trabajo o contaminan las áreas o luego hay ocasiones que inclusive hasta por pedir prestado puede uno verse afectado, ¿vale? El personal manipulador, las exclusiones, idealmente para la preparación de los medicamentos, las mujeres embarazadas o mujeres que piensen en embarazarse. Esto no siempre es posible, eso ya depende también del recurso de la institución. Mujeres en periodo de lactancia, naturalmente sí o sí. Eh, Personal de alto riesgo, que puede tener inclusive antecedente de presentar abortos espontáneos, malformaciones congénitas, etc. Personal que ha sido tratado con citostáticos o radiaciones, nosotros sabemos que es el riesgo inminente, el riesgo directo, inclusive un riesgo que se incrementa a partes desproporcionales. Trabajadores con historia alérgica a fármacos, citostáticos o inclusive asma, ajá, u otro padecimiento respiratorio. Personal que ya fue expuesto a rayos X. Ajá. Sabemos nosotros inclusive que la parte del punto 5 de los trabajadores con historia alérgica a los fármacos, citostáticos o con asma, ahí yo inclusive le podría ampliar personas que tuvieron COVID grave y que tienen secuelas pulmonares derivadas del COVID. Ajá. Sabemos que hay varios compañeros, personas, conocidos, familiares, etcétera, que tuvieron esa afección, que quizá igual no fue grave, pero que tuvieron todavía un malestar crónico en la vía respiratoria que no les permite tener una calidad de vida adecuada. Entonces, si yo soy personal de riesgo, le puedo hacer saber a mi jefe, a la persona inmediata, los riesgos inminentes de que yo lo prepare. Y obviamente, pues se sabe que una vez el jefe teniendo esta información, la jefa o el supervisor, el coordinador, va a tomar las medidas adecuadas. Esto siempre queda evaluación del lugar. ¿Eh? La eliminación de los residuos debe de ser adecuada, considerando que puede ser el uso de contenedores rígidos, el acopio final bajo condiciones controladas, excluir el contacto del personal con recipientes. ¿Ah? Podemos nosotros ver ahí las imágenes, pues bueno, del desecho que ya conocemos, lo cual nos hace la regulación de la SSA1, la norma oficial mexicana 087 para el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos por el personal de salud. En este caso, pues nosotros. Les comentaba inclusive el control de los derrames al interior de la cabina de seguridad biológica que comentábamos hace un momento. Si hay un derrame, como lo podemos ver ahí en la primera imagen, la de arriba, se debe de mantener el flujo del aire vertical, no se retira totalmente el cristal, solamente se deja que trabaje el aire, se debe de cubrir con gases húmedas el polvo o la dilución, ajá. Se deben de sustituir los campos contaminados, si se desechan adelante, si no se tuvieran que desechar, se colocan dentro de una bolsa cerrada y pues bueno, ya se les da el manejo dependiendo las políticas y lo que dice el PNO de la institución que realiza eso. ¿Ah? En la actualidad se usa polipropileno para evitar tapar los filtros cepa, que ya les comentaba, también eso se incrementa cuando yo expongo material que esté en polvo, que sea absorbido por el filtro. Y les comentaba limpiar la campana con alcohol al 96%, con 50% de agua idealmente. La preparación ahí de este punto número 4 va a cambiar
dependiendo de la bibliografía, pero al menos en la farmacopea europea y la parte norteamericana nos va a permitir ver esta parte. En el punto número 5, naturalmente vamos a tener que cambiar nuevamente la bata y los guantes si tuvimos la exposición pues al contagio, al derrame. Les comentaba que, pues bueno, el tratamiento es difícil debido a la frontera entre un medicamento y el otro sin el debido conocimiento. ¿Ah? ¿Cómo haces la limitación del daño? Conociendo el medicamento, sabiendo cuáles son los efectos, las causas raíz mediante los cuales puede afectarte directamente en el momento o puede contaminar lo que esté alrededor. El proceso, pues bueno, actuar sin demora, manteniendo el flujo de la cabina vertical, utilizar el mismo equipo necesario para operar la cabina de seguridad, hacer derrame de gran volumen, considerar acordonar la zona y se empapará el derrame con paño absorbente, seco si es líquido y húmedo si es polvo seco. Recordemos nosotros que nosotros podemos tener esa seguridad de preparación, aún sin cabina de seguridad biológica, porque en ocasiones les comento, no todas las instituciones lo tienen, pero ese nivel de calidad y seguridad lo puedo hacer directamente en mi centro de preparación de medicamentos, en mis áreas de preparación de medicamentos, ¿sale? Control de derrames en el paciente o en el trabajador, digo, en el paciente, pues bueno, ya es una parte crítica, pero sí, sí puede pasar y sí está documentado que llega a suceder. Restringir el área del derrame, retirar todo artículo de protección contaminado, lavarse el área afectada, que pues bueno, podría ser inclusive la piel con agua y jabón en caso de ser necesario. Los ojos es una parte muy considerable, lavar al menos durante 5 minutos si se tiene que consultar al oftalmólogo, aparte de hacer la reseña o el reporte pues, del incidente, cualquiera que fuese la situación que lo originó, se debe de hacer idealmente el reporte para que quede como antecedente, avisar al médico en caso de irritación o lesión en la piel y colocar el equipo de protección contaminado en las bolsas y pues bueno, etiquetarlo. Si es necesario desecharlo, pues se desecha. Esto les comentaba, va muy directamente lineal con lo que nos digan los procedimientos normalizados de operación, los PNO, que tienen ahí las empresas. Obviamente también en la parte de auditoría también se vigila y controla esto. Una auditoría, tú revisas los procesos, cómo maneja los derrames, cómo el personal realmente prepara su medicamento, si tiene calidad y seguridad, cómo generas la calidad a partir del conocimiento, la seguridad, pues bueno, tu práctica también te la va a ir dando, ¿vale? La vigilancia y el control del personal expuesto, control sistémico de vigilancia por el riesgo ocupacional que se llega a tener, revisiones semestrales obligatorias, máximo anual, al menos semestral. Análisis de orina, hemáticos y estudios específicos. Pues bueno, si tienes un medicamento que genera gases, que genera vapores, pues bueno, puedes llegar a tener ahí necesidad de hacer a lo mejor una revisión integral, al menos una vez al año. La historia clínica con datos relevantes siempre va a ser necesaria. El énfasis en el personal que ha registrado accidentes, siempre la parte que les comentaba de NIOSH, la institución norteamericana que se encarga de hacer el rastreo y seguimiento de las mejores políticas de seguridad ocupacional a las personas, pues bueno, está a lo mejor crítico decirlo, pero en retrospectiva se genera la revisión para poder hacer medidas de seguridad prospectivas. No seamos parte de la estadística, les invito a que se mantengan actualizados, a que revisen sus fichas técnicas de los medicamentos y a lo mejor en algún momento, si es posible, se pueda tener a lo mejor acercamiento de algún curso para la preparación segura de los medicamentos. Ya les di ahorita varios de los tips, los cuales les van a servir seguramente toda la vida, pero bueno, no todo queda ahí. A lo mejor esto nos sirve un poquito para las partes lineales, las personas que están en una coordinación, en una jefatura, la seguridad en la preparación, pues es necesaria. Eh, Tengo aquí la bibliografía que estuve revisando. Obviamente, pues bueno, son diferentes artículos, no todos están aquí mencionados porque, pues bueno, justamente la parte operativa, calidad, seguridad funcional es sumamente amplia. Es al menos lo que les puedo mostrar, al menos hasta ahorita. Justamente, pues bueno, se tiene contemplado un espacio de
Preguntas para quien gusten a través del chat. Y pues bueno, también los datos de contacto para quien así lo considere. Pero quítense la pena porque seguramente si ustedes tienen la duda puedan eh, mejorar la parte de conocimiento que también los compañeros que están aquí conectados viéndonos puedan despejar esa información. Maestro Jafet, realmente bastante interesante el tema. Cuando hablamos de calidad y seguridad en la preparación de medicamentos, siempre estamos pensando en los correctos, siempre estamos pensando en la administración y la verdad es que de manera personal, aun cuando me tocó estudiar salud de los trabajadores, no vemos la otra parte, también la calidad y la seguridad en la parte de los trabajadores. Entonces, yo tengo muchas dudas, pero no quiero consumirme el tiempo. Voy a pasar a las preguntas que nos hacen los compañeros aquí a través del Zoom. Y voy a empezar por él. Una pregunta de Leticia Lara Salazar, creo que la contestaste, pero igual la leo. Dice, la preparación de quimioterapias por años puede ocasionar anemia y problemas hepáticos en el personal de enfermería que lo realiza. Sí, todo el tiempo les comentaba, el trazo no solamente va a ser por una exposición corta. ¿Ah? El trazo puede verse desde una exposición corta al mediano y a largo plazo. Obviamente la parte de la anemia, sí puede ser vigilable y a lo mejor no censurable. ¿Por qué no censurable? Porque no se tienen los estudios para poder obligar al centro formador del personal de egreso, o no se tienen a lo mejor las consideraciones para el personal que labora en las instituciones para que pueda tener esa medida de seguridad, no solamente hacia los pacientes, sino hacia su persona. Sí, digo, la anemia es el menor de los problemas, pero pues bueno, hay otras consideraciones mayores porque pues bueno, el daño directo a lo mejor en la parte cutánea, en la parte del sistema nervioso, muchos medicamentos, pues bueno, pueden tener esa característica. Excelente, maestro. Yo por ahí tengo después una pregunta de seguimiento, pero te comento, voy a seguir aquí la lectura. La doctora Angélica Morales dice, felicidades por su exposición. Yo trabajo en investigación. Estas cabinas de seguridad biológica son similares a las campanas de extracción o a las campanas de cultivo celular. Es pregunta. Casi siempre son líneas celulares de cáncer. Nosotros usamos UV durante 4 horas para que queden limpias con cambio de filtros. Y luego hay Puede, alguna especialidad para preparar, perdón, medicamentos. No sé si va en la misma o ya me confundí, pero bueno, ahí están las preguntas, maestro. eh, a ver, Me voy otra vez, perdóname. Dice, yo trabajo en investigación. Estas cabinas de seguridad biológica son similares a las campanas de extracción o las campanas de cultivo celular. Esa es una pregunta. Y dice, casi siempre son líneas celulares de cáncer. Y posteriormente dice, nosotros usamos UV durante 4 horas para que queden limpias con cambio de filtros. Y después un comentario ahí dice, ¿hay alguna especialidad para preparar medicamentos? sí. Regularmente, pues bueno, ¿quién debería hacer la preparación de los medicamentos? Farmacia, los licenciados en farmacia. Se puede tener inclusive QFB, la parte que está ahí presente, pero pues bueno, no siempre QFB está presente o no siempre hay licenciados en farmacia disponibles las 24 horas. Ajá. Enfermería todavía es quien lleva todavía esta parte. Y en cuanto a lo que me preguntaba de las cabinas de seguridad, sí pueden ser afines para lo que no es directamente de preparación en lugares donde hay pacientes, ajá, donde se hace también investigación, donde no se tienen los pacientes, tienen similitudes, pero no son iguales. Ajá. Obviamente, pues bueno, las similitudes pueden ser en cuanto a tamaño, a lo mejor la funcionalidad va a ser exactamente la misma, porque bueno, reduce riesgos, no solamente de contaminación a la mezcla, sino al ambiente. Ajá. Mucho se mencionaba hasta hace poco de que COVID, ¿no? Había escapado de esta parte y venía esta parte interesante de la cabina de seguridad biológica porque se tenía a lo mejor mal visto, a perjuicio a lo mejor de muchas personas, que se escapó el virus de un tipo de cabina de este tipo, pero bueno, fue un descuido humano, fue un error humano, no se tiene todavía a lo mejor identificado al 100%, y pues bueno, disminuimos el riesgo de contaminación. Esa es la ventaja que le podríamos nosotros apostar a tener una cabina de seguridad donde nosotros trabajamos.
Muchas gracias. También Leticia Lara hace esa pregunta. Donde nosotros preparamos quimioterapias, no contamos con campana. ¿Se debe realizar el aseo del área después de la preparación o se deja ventilar y por cuánto tiempo? Se debe de realizar la limpieza completa del sitio. Obviamente se debe de realizar primero la limpieza, como les decía. Sí se puede ventilar el área, pero no puedes ventilar antes de limpiar porque vas a contaminar. Ajá. Primero limpias. Les comentaba, puede ser a lo mejor gasa con alcohol. Después puedes pasar gasa con agua cloro y puede ser suficiente. Obviamente, pues bueno, no preparar a lo mejor quimioterapia sí supone un riesgo, pues un riesgo mayor, un riesgo exponencial, esa es la palabra correcta, pero bueno, sabemos que igual en no todos los momentos se tienen este tipo de elementos o de herramientas para la seguridad del trabajador, ¿vale? Eso pues bueno, ya a veces va a depender de cada quien. ¿Qué tanto te proteges? Ajá. No siempre está en Eh, nuestras manos. ok. Griselda, también en este mismo sentido. Buenas tardes. Para preparar el área de trabajo en las cabinas de seguridad, ¿se debe limpiar con alcohol al 70%? ¿O se puede utilizar algún otro bactericida como toallas de peróxido? Lo que pasa es que la característica que llega a tener el metal es que el metal se puede corroer. Ajá. Sí va a quedar más limpio, naturalmente, si pones una sustancia adicional o diferente al agua alcohol, pero también tu nivel de corrosión va a elevarse al 1000%. Es decir, si lo que estaba contemplado que era inoxidable, funcional para 7 años, te va a durar 3 o te va a durar 2. ¿Por qué les comento? Porque su servidor que está en esta parte donde se prepara quimioterapia, llegamos a limpiarlo con cloro en una cantidad considerable, razonable, y se corroe el metal, aunque lo limpies, se llega a corroer y pues bueno, es un gasto también. Si a veces no se tiene para comprar una herramienta de este tamaño, ¿cómo vas a hacer la reposición cada 2 o 3 años si no se tienen pues vaya los cuidados, ¿no? Lo ideal es entre menos corrosivo, que quizá no es lo más seguro. Ahí viene otra parte y pues bueno, ya queda en juego la decisión de cada quien. Maestro, se están mandando también por aquí Leticia Lara y varios más en Facebook. Muchas felicitaciones, excelente ponencia, te dan las gracias. Si puedes poner nuevamente tu correo, si lo puedes Sí, eh, claro. colocar. Y por aquí Eric Fábila nos dice, dentro de su experiencia, ¿cuál es el tiempo recomendable para guardar medicamentos después de su preparación? El tiempo recomendable para guardar los medicamentos va a depender de cada medicamento, porque aunque hay algunos que es de reconstitución rápida, es así como se prepara, se aplica. Obviamente el medicamento debe de tener una línea delimitada, pues, dependiendo de la ficha técnica. Hay fichas técnicas, por ejemplo, el fosaprepitant de Element, que les comentaba que eh, es un medicamento que fabrica MSD, nos dice se prepara, se reconstituye y me parece que la utilidad es de menos de 90 minutos. O sea, para ese tiempo ya lo preparaste y ya lo infundiste. Por aquí también nos pregunta Heidi Ramírez, ¿cuál es la concentración de cloro recomendada para la limpieza? La cantidad recomendada, bueno, hasta ahorita no ha cambiado, se mantiene 1 a 4. Ajá. Una porción de agua, de solución estéril, y el resto de alcohol. Una pregunta que nos hace también por aquí Ana María Prado. Dice si no se tiene nada de esas medidas de seguridad, el personal de enfermería está expuesto y cuánto tiempo debería considerar su rotación. Eso es interesante, maestro. Yo quiero andar un poco en esta parte porque tú decías una revisión semestral o anual, sin embargo, pues se entiende que no todos, bueno, se sabe, se debería hacer, pero no se hace. Entonces, esta pregunta tiene sentido cada cuando, por lo menos de manera empírica, ¿no? Pudiéramos proponer o solicitar la rotación. La rotación, bueno, ideal en los lugares donde me ha tocado estar, pues bueno, como encargado, obviamente pues para disminuir este daño, entra la persona, pero entra una vez por semana, o se queda una semana y tienen que pasar 4 o 5 semanas para que vuelva a estar. En algunos lugares, pues bueno, no se tiene esa posibilidad de rotación y está una persona por quincena. Descansa 2 o 3 quincenas y va rotando, rotando.
Es decir, en tu equipo de preparación debes de tener a 4 o 5 personas, ¿entendido? Pues bueno, para que puedan hacer esa rotación. Generalmente si los dejas por semana, va a pasar más del mes para que pueda generarse esa descontaminación, que bueno, no siempre es descontaminación, les comentaba, dependiendo del medicamento, pues el nivel de riesgo que vas a poder tener enfrente, ¿no? Muchas gracias, maestro. Por aquí también te dicen, excelente ponencia, nos amplió el conocimiento. Creo que sí, creo que dejaste varios aspectos. Yo quisiera retomar algunos puntos que particularmente creo que se deben de considerar, tú ya lo comentaste, sobre todo en la parte de certificación. Siempre estamos certificando y está correcto, no digo que no, los procesos orientados hacia la atención y está bien en la preparación. Tú como esta parte también que apoya la certificación, las auditorías, ¿hay algún proceso de certificación o alguna norma o qué norma que nos permita identificar esta parte de calidad y seguridad en la preparación de medicamentos orientado más hacia el trabajador? Sí, ahí necesitamos tener de entrada la 019 si se refiere a enfermería, ¿no? Les comentaba al inicio, hay una norma, la 249 de la SSA, ¿no? La norma 249 hace referencia a la parte de la farmacopea, donde dice que los licenciados en farmacia son quienes deben de encargarse de la distribución y de la preparación del medicamento, pero no siempre se puede. Ajá. Entonces, esa norma, inclusive que es considerada en ciertas certificaciones, te dice, ok, quién es el personal que se encarga de recibir el medicamento por cuestiones de trazabilidad. Una auditoría te va a decir, bueno, la ventaja de una auditoría es que te dice cómo se recibe el medicamento, quién lo recibe, en qué condiciones se mantiene, bajo qué cuestiones de prescripción se aplica ese medicamento y un poco más adelante en quién se aplica y ver efectivamente que ese medicamento sea arrastrable en todo el proceso. Una vez que eso es arrastrable, tú sí puedes certificar. ¿Cómo? Porque tienes personal capacitado, porque tienes personal apto, ajá, que tiene la documentación necesaria. Y también, obviamente, pues bueno, ese personal, si bien puede llegar a tener eh, a lo mejor, digo, no está bien comentarlo de lleno, pero puede tener inconsistencias en la capacitación, porque tú cuando estás en un área, no siempre se te da el visto bueno de que puedes preparar de todas las áreas. Y eso los licenciados en farmacia es lo que te establece la norma oficial mexicana, la 249. Te dice que ellos sí cuentan con los elementos tecnológicos, formativos y sustanciosos para la preparación completa de la mayor parte de los medicamentos. Esa es la norma que podría hacerle como énfasis, pero pues hay varias cosas que inclusive la farmacopea les comentaba que ni siquiera en Europa han llegado a eso. Europa hizo la propuesta en el 2003, han pasado 20 años y no lo ha podido lograr. Digo, no es porque nosotros no podamos, pero pues bueno, hay mucha parte o mucha iniciativa, pero pues no los recursos para que se tenga eso en todos los entornos hospitalarios que hagan ese manejo. Por aquí también, muchas gracias, María Luisa. Nos pregunta, y bajo la rotación, ¿cada cuándo está indicado el chequeo general? Escuché que cada semestre, cada año, y quisiera complementar ahí lo que comentabas. Y lo manejabas como una obligatoriedad. Tú tendrás el artículo, digo, por si alguien quiere hacer su petición de solicitud de chequeo, pues se va a dónde fundamentarlo, ¿no? Sí, sí, claro que sí. A ver, déjeme anotarlo porque si no se me va. No te preocupes, y si no, pues igual te mandan un correo ya aprovechando igual ya por Claro. ahí hacen la consulta y bueno, una de las, aprovechando el comercial, justo lo que tú comentabas, ¿no? Tú haces ese tipo de asesorías y apoyas a la certificación de áreas, ¿no? Y esta puede ser una buena oportunidad, pensando en que también es importante estar trabajando sobre la calidad y la seguridad en la aplicación de los medicamentos, pero desde la preparación, ¿no? De la misión, pero buscando también la seguridad, tanto no solo de ambas partes, del paciente y también del personal. Sí, 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 toda esta parte, digo, de certificación, pues lo recordarán ustedes que le antecede una auditoría, le antecede una acreditación para poder certificar las unidades hospitalarias o bueno, lo que respecta a la parte funcional del sistema de salud.
Muchas gracias, maestro. Creo que abriste, a mí me encantó, al margen de todas las acciones, esta otra parte que a veces dejamos de lado dentro de la calidad y la seguridad, y creo que eso, decían por ahí, excelente disertación, y creo que está para seguir trabajando en esta parte desde sus diferentes aristas con una mirada más de 360 grados, ¿no? Y yo creo que donde la calidad y la seguridad está implícita, pero para todos, ¿no? Entonces, maestro, te agradecemos mucho esta sesión. No sé si tú tengas algún comentario y si no, ahorita no los haces. Antes quiero aprovechar para entregarte una constancia virtual misma que te haremos llegar a través de medios electrónicos y Gracias. te la quiero leer. Dice el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud, el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada otorgan la presente constancia al licenciado Yafet Ábalos Durán por su participación como ponente en la sesión académica titulada Calidad y Seguridad en la Preparación de Medicamentos, que se realizó de manera virtual con transmisión a nivel internacional en vivo por Facebook, con sede en la Ciudad de México el día 16 de mayo de 2023. Maestro, muchas gracias por esta sesión y bueno, pues déjame ver por aquí, creo que nos pusieron otros dos comentarios antes de cerrar la transmisión. Dice, gracias, Graciela Peña, muchas gracias. Y María Paula dice, excelente información relacionada a la preparación de medicamentos de alto riesgo. Mi comentario es con relación a, eh, seguir y aplicar las normas que regulan la seguridad del personal y solicitar a las autoridades que debemos apegarnos a los lineamientos y políticas en acción de salud de nuestro país. Creo que es justo, esa era la intención del comentario para que como personal también podamos hacer este tipo de peticiones de manera formal o de manera oficial, a fin de que pues también se apegue a este tipo de seguridad, inclusive pues sea uno de los indicadores, debería ser uno de los indicadores de calidad y seguridad en la preparación de medicamentos, ¿no? Los orientados a la protección y seguridad del personal. Ahí tuvieras algún comentario, maestro, ¿quisieras comentar algo más? Sí, quisiera saber si les puedo enviar por esta plataforma la presentación en PDF, pues bueno, para las personas que están aquí, o ustedes lo podría compartir, digo, por si tuvieran inclusive dudas o les sirviera el material para más adelante para que les pudiera funcionar. Podemos compartir nuevamente tu correo, es que ya no lo abrí después de que lo presentaste, o si tuvieran dudas, igual podemos hacer el enlace. Ok, No pasa nada. está bien, jefe. Maestro, algo con lo que quiera cerrar nuestra transmisión, alguna última reflexión. Pues bueno, creo que la calidad y seguridad está en todos, ¿no? Les invito a lo mejor a que en el transcurso de estos días eh, hagan llegar, seguramente tienen muchísimas dudas. Es la intención, pues también generar información aparte de lo que ya traemos nosotros de escuela o de experiencia. Pero pues bueno, quizá les pueda llegar a interesar. Naturalmente, pues bueno, sin ser aviso parroquial, los servicios, ¿no?, que se pueden tener para poder acreditar sus unidades, sus centros hospitalarios, sus sistemas de atención de salud. Y pues bueno, estábamos revisando justamente el jefe Silvino y su servidor la posibilidad de más adelante generar un curso donde se pudiera tomar estos temas para poder saber cómo certificas, cómo auditas, qué es lo que se hace. Que bueno, todavía está en plática con el jefe. Me pongo a la orden de ustedes y por favor en lo que se les pueda apoyar, asesorar o ampliar la duda, también estamos para servirles. Con todo gusto. Muchas gracias, maestro Jafet. Igual ampliando esta información. Ya en breve saldrá este curso justamente de calidad y seguridad orientada justo a la medición de indicadores y bueno, a tomar reflexiones, creo, interesantes desde una mirada integral. Yo le llamaría como de 360 grados, orientados tanto a la parte de los usuarios como a la parte de los trabajadores. Ya por ahí está subiendo, ya subieron el PDF ahí por si alguien lo quiere visualizar. Ya está aquí en el chat. Maestro,
Muchas gracias por esta excelente sesión. Te agradecemos la participación y bueno, pues seguimos en contacto. Esperemos que sea la primera de varias sesiones, del cual estoy seguro que será así. Y Muy bien. igualmente muchas gracias a todas, a todos, siempre fieles a las transmisiones, 1 hora 40 minutos y por aquí andamos más de 50 personas y en el Facebook también hay una buena cantidad de personas. Igual un saludo a los que nos ven por Facebook. Estamos en contacto, igual si alguien desea la membresía, nos pueden hacer una llamada telefónica a los números o un mensaje por los chats. Tengan ustedes una excelente noche y nos vemos por aquí el próximo martes. Bonita noche a todos. Nos vemos por aquí. Muchas gracias. Un saludo.